Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, muchos temas, muchos asuntos y bueno, iremos a lo largo de la semana abordando algunos de ellos, pero esta noche nos detenemos en lo que fue la reunión del Grupo de los 20, esta cumbre del Grupo de los 20, en Hamburgo, en Alemania, y todo lo que en torno a esto pues ha ocurrido en los últimos días y en las últimas horas. Hemos invitado esta noche, y le agradezco mucho que esté aquí, a Alfredo Jalife, que es un especialista en temas internacionales, colaborador del Diario La Jornada y desde luego profesor de posgrado de la UNAM, entre otras muchas cosas. Gracias, Alfredo, por estar aquí. Encantado de volverte a ver, Carmen. Igualmente, gracias, bienvenido a este programa, Alfredo. Y bueno, pues hay un conjunto de cosas del G20, de la reunión, desde luego, de Vladimir Putin con Donald Trump, esta escena, desde luego más que escena, esta reunión entre ellos, lo que va acompañando el gobierno de Donald Trump respecto a si intervino o no Rusia, las elecciones presidenciales por las cuales llegó a la presidencia de los Estados Unidos, lo que ha sucedido con su hijo mayor y lo que ha sucedido con su yerno en las últimas informaciones de The New York Times, y bueno, muchas cosas que están aquí a la mesa, pero te propongo que escuchemos juntos y el auditorio este reporte que nos envía desde Washington nuestra colega Ione Molinares, y nos vamos adelantando con algunos temas para escuchar tu opinión, Alfredo. En un momento más, después de Ione, te escuchamos. Es otra arista en la ya complicada trama sobre Rusia. Y es significativo porque es la primera vez que se reconoce un contacto entre asesores de la campaña de Trump con representantes rusos. Se trata de una reunión en junio del año pasado, después de que Trump asegurara la nominación del Partido Republicano entre Donald Trump hijo y la abogada Natalia Veselnitskaya, quien, según el New York Times, tendría lazos con el Kremlin. Ese periódico publicó el domingo detalles sobre la reunión, a lo que el hijo mayor de Trump dijo que el encuentro se había enfocado en el proceso de adopción de niños rusos, suspendido por Vladimir Putin en respuesta a una ley estadounidense con sanciones con violadores de derechos humanos rusos. Pero después de que el New York Times presentara más información, Donald hijo cambió la historia y reconoció después que aceptó la reunión con Natalia Veselnitskaya, motivado por información que la abogada decía tener que podría perjudicar a Hillary Clinton. La Casa Blanca recalcó este lunes que el presidente Trump no supo de la reunión el año pasado y que conoció los detalles hace un par de días. Jared Kushner, yerno de Trump, y Paul Manafort, entonces jefe de campaña, acompañaron a Trump hijo, quien dice haber sido contactado por un conocido para reunirse con la abogada. Ellos ya habían negado reuniones con rusos. Es típico tener directivos en las reuniones. Teníamos una operación reducida. Eso era parte de la práctica normal en la campaña. Enfoquémonos en lo que no pasó en esa reunión. No fue entregada información de importancia, no se tomaron medidas, nada. El portavoz del Kremlin dijo este lunes que no sabía de este encuentro y que no conocen a la abogada. Donald Trump, hijo, tuiteó sarcásticamente que es la primera persona en una campaña que escucha información de un oponente. Pero aunque es común que una campaña busque información del adversario, no lo es que esa información venga de gobiernos extranjeros. Esto es también parte de un patrón preocupante de no reconocer una reunión, después reconocerla y descubrir que hubo otras reuniones. Eso ocurrió con el general Flynn, así como con el secretario de Justicia Sessions. Algunos legisladores piden que el hijo del presidente hable con las comisiones que investigan posible conspiración de asesores de la campaña de Trump con los rusos para afectar la campaña de Hillary Clinton. Yo no creo que el pueblo estadounidense se va a horrorizar con esto. Creo que no es nada relacionado con algún tipo de colusión y la campaña electoral. Trump, hijo, indicó que está dispuesto a responder cualquier pregunta que los legisladores tengan relacionadas con la reunión. Jared Kushner también ha dicho repetidamente que está dispuesto a colaborar con la investigación. Mientras la investigación sigue aquí en el Capitolio, la Comisión de Inteligencia del Senado ha entrevistado a casi 50 testigos y ahora se concentrará en los asesores del gobierno de Trump, en un proceso que se extenderá hasta los más cercanos al presidente. Ione Molinares, CNN, Washington. Bueno, Alfredo Jalife, desde luego el tema de la G20 y la reunión de Donald Trump con Vladimir Putin es importante, pero déjame empezar con esto que Ione nos envía desde Washington, este entorno, este contexto que se va pues haciendo más complejo porque hay cada vez más elementos a la mesa y entonces tenemos informaciones, bueno, tenemos investigaciones abiertas en torno a si intervino o no Rusia la elección presidencial. Ahora este elemento del hijo
Donald Trump Jr., que reconoce que efectivamente se reunió con la abogada rusa y que, pues, al final de cuentas sí concede que le iba a dar información en contra de Hillary Clinton para la campaña electoral por su padre. Una abogada, pues, dicen las informaciones muy cercana a Kremlin. Y bueno, ¿qué me dices de esta parte de la información que está sucediendo en Estados Unidos en este momento? Mira, es parte de la lucha por el poder en Estados Unidos, que es tremenda. Todavía no acepta el Partido Demócrata la derrota, hay que decirlo abiertamente. El país está fracturado. Ahorita lo estaba diciendo off the record. La costa occidental odia a Trump, es así en esos términos. La costa oriental quita Florida con los cubanos que votaron por Trump y no lo quieren. Incluso podemos decir las grandes urbes, es decir, Nueva York, San Francisco, etcétera. Los Ángeles, bueno, California es anti-Trump y además por los mexicanos, porque él es mexicanófobo, todo eso, ¿no? Pero mira, hay que ser aquí realistas, porque Trump llega ganadas 4 elecciones consecutivas, parciales. Y la de Georgia habían apostado que realmente ya era el camino para empujar a las 2/3 partes del Senado al final del día, ¿no? Que es lo que lo llevaría al impeachment. Bueno, han habido incluso amenazas de asesinato. Otras, hay ahorita una persecución en el Congreso que lo tildan de loco, según la enmienda 25. Mira, yo iría más lejos. Y realmente, qué bueno que iniciaste con esto del G20 y el G2. Eso es de lo que deriva lo demás. Estados Unidos está fracturado en estos momentos. Tienes el voto rural, está con Trump. Los tildan de ignorantes, que no saben nada, etc. Sí, pero pues, que digan que la elección no es para ignorantes y se acabó. Pero sí votan los ignorantes. ¿Y cómo votan? No, bueno, y además es el voto rural, se le llama el cinturón de la Biblia, the Bible Belt. Todo lo que es Oklahoma, Texas, todo eso. Luego tienes el cinturón, el Rust Belt, el cinturón industrial, que es donde gana, donde Hillary creía que iba a ganar y no ganó, que es en Pensilvania, toda esa zona de Detroit, etcétera, etcétera. Entonces, mira, a mi juicio, esa es mi muy humilde opinión como geopolitólogo, Estados Unidos no sabe qué va a hacer con Rusia. El Partido Demócrata... ¿Y viceversa? ¿Rusia qué va a hacer con Estados Unidos? Sí sabe. Putin tiene más clara la situación. Bueno, una de ellas es no pelearse con Estados Unidos. Putin sueña un arreglo con Trump, sin duda, no le conviene. Las sanciones son 1000 cosas. El petróleo, acuerdo petrolero entre ExxonMobil y la Rosneft. Pero a lo que quiero llegar es de que lo vimos el domingo, cuando llega feliz Trump, tuiteando, ya ves que él se maneja con Twitter. No, bueno, él no quiere saber nada de los mainstream media, bueno, menos con ustedes. Bueno, CNN parece que no le simpatiza. El New York Times no le simpatiza, no, CNN todos, no le simpatiza. De Washington, todos. Bueno, tiene un problema. Tiene excepción con Fox News, la excepción es Fox News, y la excepción es Breitbart. Bueno. Que es de Stephen Bannon, pues obviamente que es su estratega, ¿no? Bueno, pero realmente él es tuitero, siempre lo fue. Y veo que el Partido Demócrata y Hillary no saben manejar el Twitter como Trump. Bueno, eso también tiene su gracia, ¿no? Las redes sociales. Bueno, pero mira, en resumen, yo eso quiero llegar, la quintesencia, esa es mi opinión. Está dividido, lo vimos el domingo, el Partido Republicano, 3 grandes de ellos, nos gusten o disgusten, John McCain, Lindsey Graham y Marco Rubio, ya ves que lo están empujando mucho en Florida, pues se despotricaron contra el acuerdo supuesto en ciberseguridad entre Putin y Trump. Y tuvo que echar reversa en otro Twitter Trump. Bueno, ¿esto qué te está diciendo? Hay elementos dentro del complejo militar industrial de Estados Unidos que no quieren el arreglo con Putin. Ahora, ¿esto a dónde te lleva? Mira, siempre han habido, los que hemos seguido eso desde hace años, desde el punto de vista geoestratégico. Zbigniew Brzezinski, que fue el que arma toda esta faramaya de los yihadistas, de Al-Qaeda, etcétera, él al final del día ya acaba de fallecer. Ya viste que acaba de atacar Trump a su hija Mika. No la bajó de Mendaz, terrible, Scarborough, todo ese grupo, etcétera. Entonces, pero no era gratuito.
Es decir, tenemos que ir más allá. No era contra ella, sino contra su Era padre. contra la política del papá. Déjame hacer una pausa y regresamos en ese punto, porque bueno, fue muy costoso para Trump porque los ataques fueron demasiado agresivos, misóginos. Bueno, si no, no sería Trump. Bueno, en fin, pero ahorita te escucho de esa parte de la comunicadora, tú dices no fue contra ella estrictamente, sino contra lo la que política representa. del G2 que quería Brzezinski entre Rusia. Venga. No, perdón, entre China y Estados Unidos contra Rusia. Venga, volvemos con eso, Alfredo Jalife, en un momento más regresamos. Regresamos, Alfredo Jalife, en esta conversación, bueno, 2 horas y 16 minutos. La reunión entre los presidentes Donald Trump y el de Rusia, Vladimir Putin. Ahora hablamos de esto, de 2 horas y 16 minutos. Se esperaba que iban a reunirse 30, 40 minutos y acabaron en 2 horas y más. Pero ahora vamos a este tema. Para cerrar lo que decías de esta conductora de los Estados Unidos. Mira, y Donald no Trump. le están pegando. Bueno, él le trae ganas a todos los conductores del mainstream media. Digo, no hay que ser. Pero genios. hablabas del padre de ella. Sí, pero el padre, acuérdate, cercano a Obama, cercano a Carter, etcétera, etcétera. Y él era de la idea del G2, un G2 de China y Estados Unidos, donde Estados Unidos sería el primum inter pares, ¿no? La mayor potencia. Pero fíjate quién estaba ese día donde lanza su Twitter Trump. Estaba nada menos que Henry Kissinger, que ya se volvió su verdadero asesor en política exterior a los 94 años de edad, y fue al Kremlin Kissinger. a visitar a Putin. Kissinger. ¿Y cuál es la idea de Kissinger? Es un G2, pero entre Rusia y Estados Unidos. No China, Estados Unidos. No, porque él dice que China es diferente culturalmente y diferente desde el punto de vista civilizatorio. Pero mira, y esto voy a concluir cuando entremos ahorita a lo del G20. Yo creo que el mundo va a un G3. A ver. Va a ser Estados Unidos, Rusia y China. No lo dije en orden, ¿eh? Digo, para que no hayan problemas. Ahora, regresando al G20. Al 20, Mira, a ver, hablaron 20, de sí. ciberseguridad y terrorismo en esta charla de 2 Sí. horas y pico. Hablaron de el terrorismo, pero el tema de la ciberseguridad, dice, tuve una conversación muy larga con el presidente de Estados Unidos, dijo Putin, hubo muchos temas como Ucrania, Siria, otros problemas, algunos asuntos bilaterales, dijo pues a la agencia Sputnik. Hablaron de las elecciones, quizá el tema más espinoso, y bueno, pues Tillerson, quien estuvo en la conversación, confirmó que los presidentes discutieron ampliamente la presunta interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en noviembre de 2016, y Rusia pidió pruebas y evidencias de que supuestamente estaría detrás de la interferencia. El secretario de Estado dijo que eso se lo dejarían a la comunidad de inteligencia. Algunos temas, básicamente. Mira, en ese tema, mientras siga el tema del Russiagate en Estados Unidos, quiere decir que hay elementos muy fuertes del Deep State, del Estado profundo y del complejo militar industrial para que no se dé ese acercamiento precisamente. Pero realmente, mira, el mismo Tillerson, que acuérdate viene de ExxonMobil, ligado a negocios con Rosneft rusos, etcétera, etcétera, reconoció que hubo química entre los dos. La palabra química en inglés es muy fuerte, tú sabes, tiene una connotación emocional. 2 horas, 16 minutos Es mucho. importante. Bueno, llegó Melania, no dije Milana, ¿eh? Melania llegó y no pudo interrumpir la charla. Y luego Melania cenó con Putin. Es importante dato. Acuérdate que ahí los símbolos, no sé si viste una foto en Deutsche Welle, el portal alemán, donde se lleva las manos a la cara Merkel, que a mi juicio es la gran perdedora, y viendo a un Trump regañándola. Literal, ¿eh? Ese fue viral en Alemania. Bueno, a lo que quiero llegar. Mira, el G20 lo eclipsó la cumbre del G2 que fue al margen de la de Putin. O sea, lo que importó era Putin-Trump. Bueno, pero no estaba programada, acuérdate. Pues sí, pero fue el G2. Pudieron haberse encontrado el y no G2, se ven. Entonces. Se acabó en un G10, en el G20. El G20, quítale el 0. Bueno, le quitamos el 0. Entonces, en ese G2... Mira, a mi juicio, ¿qué va a pasar lo con de eso? Siria ya estaba empujado, ¿eh? Yo no le daría el crédito a Trump. Yo creo que lo empujó. Ucrania. Pero lo de Siria ya lo tenía avanzado, nos guste o no, Kerry, el que fue canciller de Obama. Digo, en eso tenemos que ser muy precisos, ¿no? Ya desde la caída de Alepo está prácticamente resuelto lo de Siria. Quizás van a una federación, ya lo verán. Ucrania, también van a enviar, va a tener un enviado especial Trump que va a ir al Kremlin. Va a ser bajo, hay que decirlo abiertamente, va a ser bajo más o menos los cánones, no dije cañones, los cánones de Putin. Ahí le fue bien. ¿Y dónde le va bien a Trump?
eso también hay que verlo, porque ahí te va mi muy humilde opinión, pues también se vale pensar, ¿no? Bueno, en una ayuda Putin a Trump a sacarlo del atolladero en que se había metido con el de Norcorea. ¿Te acuerdas? Una semana antes despotricó contra China, iba a ponerle sanciones a China, prometió venderle armas a Taiwán por 1.400 millones y dijo, ya no hay opciones más que irnos a darle una lección al niñito Kim Jong-un. Bueno, sucede que entra Putin y él va a ser el intermediario, porque tiene una frontera de 87 kilómetros con China, igual, digo, con Norcorea, igual que lo tiene China. Entonces ese asunto sí se puede arreglar, yo creo. Tienen que entrar China, sin duda alguna Rusia, Japón, Sudcorea, la misma Norcorea y Estados Unidos. Ahora, donde yo sí veo, y ahí te va la parte muy personal. Mira, yo creo que se cometió un grave error de haber aislado a Trump antes de la cumbre. Y ese error lo cometió Angela Merkel. A ver, ¿aislado cómo? Ahí te va. Pero bueno, en la cumbre del G20 sí se vio. Ahí hubieron 2 aislamientos. El primero fue el cambio climático. 19 estuvieron contra Trump. Bueno, ya de los 20. Ya se sabía la postura de Trump sobre el tema, pero ¿qué? No, pero que China y Rusia se sumen. Oye, sí, quedó solitario. No es poca cosa, totalmente en solitario Trump con el cambio climático. El tema climático no te arma la geoestrategia global. ¿Y el otro? El otro, el trade, el comercio. Y ahí Trump siguió con su proteccionismo soberanista en compra. No tanto, ¿eh? Porque acuérdate que ahí está la Theresa May de Gran Bretaña con el Brexit, que es igual de proteccionista que Trump, si no ya no entiendo qué quiere decir el Brexit. Pero mira, aquí lo fundamental fueron a mi juicio 2 jugadas sensacionales desde el punto de vista del análisis, la misma semana. Una, en vísperas de la cumbre del G20 en Hamburgo, se pacta celebrar el mayor acuerdo comercial neoliberal del planeta entre Japón y la Unión Europea, que dejan fuera Estados Unidos. Cuidado, ¿eh? Eso es fundamental. Luego, la visita del mandarín Xi Jinping, que llega antes de la cumbre del G20 en Hamburgo, llega a Rusia a visitar al zar Vladimir Putin, y profundizan la alianza estratégica que tienen. Entonces, si tú me preguntas cómo estaba en ese momento el mundo, había un G2 entre China y Rusia. El verdadero G2 estaba dando entre China y Rusia. Fíjate la dinámica cuando tú te metes a los vectores. G3, G2, 1, ¿sí? G2, y luego acabas al final del día, llegan y estaba totalmente aislado. Y te voy a decir mi muy humilde impresión. Putin rescata a Trump de su aislamiento. Fíjate qué interesante. Porque China sí trae un muy buen acuerdo con Alemania. Tiene un excelente acuerdo de cooperación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema de acuerdos comerciales tipo Japón y la Unión Europea? No tienen dientes nucleares. Al final del día, la cuestión... Mira, yo siempre me he basado en 2 cosas cuando manejo la cuestión geoestratégica. Una es la estabilidad estratégica. Es un concepto muy claro que manejan los que la cuestión nuclear. Es fundamental. El otro, un concepto que se llama el triángulo estratégico. Y el Carnegie Endowment lo define que de 3 grandes países: China, Rusia y Estados Unidos. Alfredo Jalife, déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, nos quedamos también con el tema de las elecciones estadounidenses, la Casa Blanca. Bueno, pues estuvo o no interferida la elección, hablaron del tema los 2 presidentes. Tillerson, por cierto, cuando dio la conferencia de prensa, dijo que llegaron a un acuerdo, que es muy sugerente. Lo dejo para irnos a la pausa. Llegaron a un acuerdo los 2 gobiernos, los 2 presidentes, de que el gobierno de Rusia no tiene intención de interferir en futuras elecciones. Y ojalá que el de Estados Unidos no interfiera en sus elecciones. Bueno, volvamos con eso. No interferir en futuras como, ¿qué? ¿En la anterior sí o cómo fue? Bueno, volvamos. ¿Tú crees que ninguno de los 2 interfiere? Volvemos después de la pausa. Bueno, me quedé con esto que dijo Tillerson de la reunión de Vladimir Putin y del presidente Donald Trump de 2 horas 16 minutos en la cumbre del G20. Estaba programada para 30. Estaba programada para 30 o 40 cuando mucho. Melania no los pudo interrumpir. Todo esto que ya dijiste. Pero bueno, a ver, aquí en este punto, hablaron sí de lo que se está investigando en Estados Unidos, hablaron sí de si intervino o no Rusia en la elección por la Casa Blanca. Y bueno, ¿qué decir de eso? Mira, ya ves lo que tuiteó el mismo Trump. Regresamos al famoso Twitter. Él sí tocó 2 veces el tema, fue negado,
por la contraparte. Le preguntó 2 veces le Trump, preguntó 2 veces, sí, y él le creyó. No. Dice que al final sí le creyó. Bueno, imagínate que diga, no le creo. Bueno, bueno, te llevan a juicio, ¿no? Pues eso es sencillo, no lo va a decir. Pero mira, luego vino algo interesante. Lavrov, el canciller, que a mi juicio es muy bueno, igual que Tillerson, no siendo canciller, acuérdate que él es presidente de ExxonMobil, se manejaron muy bien, yo diría, los dos. Tanto Tillerson como Lavrov, pero dice Lavrov, es que a nosotros todo eso del Russiagate se nos hace muy extraño, no lo entendemos. Bueno, veremos en qué termina eso, porque hay una investigación, bueno, varias investigaciones abiertas en los Estados Unidos. Y lo que falta, ¿eh? Y lo que falta, ahí es donde, bueno, Alfredo Jalife, más allá de lo que se dijeron y de cómo estuvo la reunión de Putin con Trump sobre el tema de lo que está investigándose formalmente en Estados Unidos, bueno, está la pregunta de si hay materia ahora para pensar que se pueden agregar elementos que puedan hacer imaginable un impeachment. Donald Trump en ese contexto podría estar seriamente en problemas si efectivamente se da ese paso. Mira, hay 2 escenarios. El escenario Nixon, que renuncie, o el escenario Clinton, que con todo y Mónica, pues no renunció, le fue bien. Incluso lo apoyaron los Bush. Mucho va a depender. Mira, en este corte de caja a Trump le está yendo bien, no en los mass media, le está yendo bien las elecciones. Ya ganó 4 consecutivas. Quiere decir que el Partido Demócrata algo tiene que no está manejando bien. Ya está la gente harta del Russiagate. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Depende de qué gente. Bueno, lo rural o el urbanite. Pues no sé, pero ¿qué le llamas que está harta la gente? Pues está fracturado. El país está fracturado. Es la realidad. Entonces, mira, aquí el escenario es muy claro. Va a llegar a su final, el FBI, todo ese grupo no quiere a Trump. La maquinaria legal de Clinton, los Clinton, Hillary como su marido, y Obama, tú sabes, son grandes abogados. La maquinaria lo va a hacer pedazos al empresario casinero llamado Trump. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a llegar a la Cámara de Representantes. Ahí mucho va a depender de mayoría, pero tú sabes quien define al final son las 2/3 partes del Senado. Y hoy el Senado tiene la mayoría del Partido Republicano. 2 escenarios. Si sigue ganando las elecciones Trump, con todos sus desmanes, olvídate. Va a ser un caso Bill Clinton. Pero si empieza a perder elecciones y el Partido Republicano se empieza a regar, pues no olvidemos, Trump no tiene todo menos de ser republicano. Él incluso va a ir como independiente. Sí te puedo decir que lo pueden enjuiciar. 2 escenarios que quedan ahí abiertos. Alfredo Jalife, de lo que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí esta noche. Carmen. Gracias por estar aquí y hasta la próxima, Alfredo. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Hasta mañana. Que descanse.